nuestro Padre Celestial, Jehová. Él a menudo los grandes y maravillosos misterios los oculta, haciendo imposible que la gente los comprenda, e imposible de entender. ¿Por qué los esconde? No quiere que la gente lo sepa. Pero, si no quiere que la gente lo sepa, ¿por qué no simplemente evitó que la gente escribiera la Biblia? ¿Por qué hizo que los profetas la escribieran? Entonces, Él solo permite que aquellos que reciben su misericordia y gracia conozcan sus misterios. En esta verdad, el hermano Heber va a hablar sobre un maravilloso y gran misterio. Este misterio es el núcleo de toda la Biblia. El hermano Heber explicará, desde la perspectiva del Padre Celestial, una metáfora que usó el Padre. Él comparó, nuestro Padre Celestial tiene una esposa. Esta esposa no es realmente una mujer. No lo es. Esta esposa es una nación. Al principio, en el Génesis, esta nación se llamaba el Jardín del Edén. Más adelante, se le llamó el Monte Sión, Jerusalén. Al final, se le llama la Nueva Jerusalén. Entonces, al principio, la esposa de Dios tuvo un hijo. Este hijo siempre estuvo en casa. Este hijo era Adán. Y Dios Jehová y el Espíritu del Señor estaban dentro de este hijo. El Padre Celestial Jehová dijo, en el jardín del Edén, de todos los frutos de los árboles puedes comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esto significa que, en toda la nación, tu autoridad puede estar por encima de todo. Por supuesto, no debería estar por encima del árbol de la vida. Puedes estar por encima de todos los ángeles, pero no puedes estar por encima de Dios. No puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no puedes oponerte al Espíritu de Dios. Si te opones al Espíritu de Dios, ese mismo día morirás. Entonces, un día, después de ser engañado, Adán se opuso al Espíritu de Dios. Quiso ser Dios él mismo, abandonar a Dios Jehová, ser su propio Dios, y decidir por sí mismo el bien y el mal, en lugar de seguir al Espíritu de Dios, para discernir el bien y el mal. Así, Adán fue abandonado por Dios. Abandonado por Dios. Y expulsado del jardín del Edén. Entonces, esta esposa de Dios, su amada esposa, que originalmente le había dado un hijo a Dios, llamado Adán, pero ahora Adán estaba muerto. Adán fue abandonado. Fue Adán, expulsado del jardín del Edén. Adán ya no podía ser el hijo de Dios y de esta mujer. No podía ser el hijo de Dios y de la esposa de Dios. Y como la posición de una madre suele depender de la honra de su hijo, depender del valor de su hijo, ahora que el hijo ya no estaba, el esposo abandonó a la esposa. Abandonó a la esposa de Dios. Él abandonó a su esposa. Él dijo, el hijo que diste a luz ya está muerto. Has perdido a tu hijo. Así que ya no me complazco en ti. Ser más mi esposa. Te convertirás en viuda, como una viuda sin esposo. Te he abandonado, habiendo perdido a tus hijos, y no teniendo esposo. Y además ya no puedes dar a luz. Ya no puedes concebir. No te daré. En el Edén. No continuaré en el Edén, creando a un hombre. No continuaré en el Edén, creando un hijo para ti. Al principio en el Edén, cuando creé al hombre, te creé un hijo, llamado Adán. Ahora ya no. Crearé un hijo para ti. Así que esta mujer se convirtió en, sin hijos, y también sin esposo, una viuda. Entonces esta mujer estaba sumamente triste. Es decir, esta mujer originalmente tenía un hijo, que era Adán. Si Adán no hubiera pecado, todos los descendientes humanos de Adán se convertirían en los de esta mujer. Los descendientes de esta mujer se convertirían en los hijos de esta mujer. Pero esta mujer ya había perdido a sus hijos. Perdió a los que podían recibir hijos nacidos del Espíritu Santo. Entonces esta mujer se convirtió en viuda, sin hijos, y su esposo la abandonó. Ella quedó sola y desamparada. Entonces el Padre Celestial Jehová, debido a su anhelo de tener a los descendientes de la humanidad como hijos, entonces el Padre Celestial favoreció a la nación de Israel en el Medio Oriente, eligiendo a los descendientes de Jacob como su heredad, y así consideró a la nación de Israel como el reino de Dios. Pero más tarde, la nación de Israel, los hijos que dio a luz, tampoco eran hijos de Dios.
se descubrió que estos hijos pertenecían a otros dioses. Más tarde, el Padre Celestial hizo un pacto con la nación de Israel en el Medio Oriente. Estableció un pacto matrimonial durante más de 1600 años. Desde la época de Moisés. Moisés estableció el antiguo pacto en el monte Sinaí, hasta que el Señor Cristo fue crucificado, aboliendo el antiguo pacto, pasando por un total de aproximadamente casi 1700 años aproximadamente. Entonces, durante 1600 años, o 1700 años, el Padre Celestial entregó su amor a una mujer. Esta mujer también es comparada con Agar. Esta mujer es la nación de Israel del antiguo pacto, es decir, la Jerusalén del Medio Oriente. Así que, al principio aquella mujer en el jardín del Edén, era originalmente la de Dios, esposa original, el reino de Dios en los cielos, esta mujer en los cielos, aunque siempre fue muy noble. Su esposo no la amaba, porque el esposo dijo, la ciudad de la Jerusalén celestial es tan gloriosa, pero no me has dado ningún hijo. Adán y los descendientes de Adán tampoco habitaron en la ciudad de la Jerusalén celestial, y la Jerusalén celestial es llamada una ciudad vacía, solo Dios y el Señor Jesucristo, y los ángeles solamente, sin tener hijos de la humanidad. Entonces, esta mujer a menudo no agradaba a su esposo. El esposo dijo, oh, tú, mujer estéril, te he construido tan hermosa. Las calles son de oro puro. Las murallas están hechas de jaspe. Tus murallas son altas y grandes, tan hermosa, pero no has tenido hijos. Ay, el Padre Celestial a menudo veía a esta mujer, y pensaba, aunque eres muy hermosa, pero no tienes hijos, elegiré al Medio Oriente, a esa ciudad que no es hermosa, como mi esposa. Sabemos que, en la época de David en el Medio Oriente, aunque Jerusalén era hermosa, pero no podría ser más que la celestial. Jerusalén hermosa, ¿verdad? Llegando a la época de Salomón, aunque estaba el templo de Dios, entonces la Jerusalén de la época de Salomón definitivamente no era más grande que Guangzhou. En las calles tampoco habría oro. Las murallas tal vez tenían 3 o 4 metros de altura. El espesor de las murallas tal vez era de solo unos 30 o 40 centímetros. Si un ejército extranjero venía a atacar y golpeaba con un ariete, entonces las murallas podrían derrumbarse. Así que, aunque Jerusalén no era hermosa, la Jerusalén terrenal no era hermosa, para nada hermosa, en comparación con el reino de los cielos, con la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal era sumamente fea, nada hermosa, muy fea, una mujer sumamente fea, pero el Padre Celestial quería casarse con esta mujer. Entonces el Padre Celestial hizo un pacto con ella, diciendo, te tomo por esposa, y me darás hijos e hijas. Inesperadamente, esta mujer dio a luz a niños, que no pertenecían a Dios. De los niños nacidos, ninguno había nacido del Espíritu Santo. Todos los niños que nacieron eran exactamente iguales a los descendientes de Adán. Exactamente iguales a Adán, todos descendientes de pecadores. Entonces el Padre Celestial sintió, ay, me he casado con otra mujer, que no es hermosa. Pensé erróneamente que ella me daría mis propios hijos. Pero no esperaba que ella adorara a otros dioses, por lo que los hijos nacidos tampoco eran nacidos del Espíritu Santo. Todos tenían espíritus pecaminosos. ¿Qué se debía hacer entonces? Entonces, en el reino de los cielos, había un hijo que era el propio Hijo de Dios. El Hijo del Padre Celestial dijo, Padre, este hijo quiere redimir a la madre. Entonces el Padre dijo, Hijo, ¿cómo vas a redimir a tu madre? Redimir a la madre es hacer que la madre pueda dar a luz a niños. Porque la madre nunca ha podido crear personas, no ha podido dar a luz a niños. Al principio ella dio a luz a Adán. Ahora no puede dar a luz a niños. No puede dar a luz a niños nacidos del Espíritu Santo. Es porque esta humanidad pecó por haber ofendido a Dios. Entonces, el Padre Celestial, el Padre hizo descender al Hijo al mundo como hombre, para convertirse en humano, en un simple mortal. Entonces el Hijo, de entre la humanidad, escogió a los más hermosos, para ser crucificado por ellos, y redimirlos, para que pertenecieran a mi madre, y también a la esposa del Padre Celestial. La esposa del Padre Celestial, también también se convirtieran en, para ponerlos bajo el nombre del Padre Celestial, es decir, bajo el nombre de la Madre Celestial. Así, el Señor descendió al mundo como hombre, haciéndose hombre. Después de que el Señor fue crucificado, el Señor dijo, voy a ser crucificado, porque mi Padre Celestial Jehová abandonó a mi madre, precisamente porque él favorecía a esta concubina. Eso es lo que significa la crucifixión del Señor.
¿Estaba dispuesto el Señor o no? Tenía que ser crucificado, para abolir el favor del Padre Celestial, y el pacto con esa concubina. Esta concubina es la nación de Israel en el Medio Oriente. Esta nación de Israel en el Medio Oriente es como una mujer que es una concubina. Y esta concubina, el Señor Jesucristo fue crucificado, diciendo, tú eres esta concubina. Mi Padre te favoreció, pero amó a esta concubina, y ya no amó a mi madre. Yo soy crucificado, para redimir a la humanidad, para que mi madre tenga muchos hijos. Entonces mi Padre Celestial, mi Dios Jehová, amará a mi madre, el reino celestial. Así, el Señor fue crucificado, entregando su vida, y poco a poco obtuvo algunos hijos. En la época de Pedro, el apóstol del Señor, Pedro, en la época de los 12 apóstoles, el Padre Celestial obtuvo, tal vez a 20,000 personas, como hijos del Padre Celestial. El reino celestial comenzó a tener su primer grupo de hijos. Entonces el corazón del Padre Celestial, él dijo, bien, mi esposa comienza a tener hijos, voy a amarla, voy a abolir el pacto establecido con esa concubina. Mi hijo ya ha sido crucificado, y ha abolido este pacto. Mi corazón y todo mi amor se dirigen a la Jerusalén celestial, se dirigen a mi esposa. Entonces, la Jerusalén celestial, un reino tan grande, una ciudad tan grande, ¿cuántos hijos llegará a tener? Entonces el Señor dijo, Padre, los hijos que serán reyes y sacerdotes deben ser 144,000. Como líderes, habrá 24 ancianos, y también 12 estrellas, y también uno llamado el Israel del nuevo pacto, quien también se convertirá en él, Rey de reyes, Señor de señores, haciéndolo sumo sacerdote. Entonces el Padre Celestial dijo, bien, esto viene perfecto. Entonces el Señor Cristo, la salvación de la crucifixión, hizo que el reino de los cielos pudiera dar a luz a hijos. Entonces, ¿cuántos hijos nacieron? Al llegar al Apocalipsis, aquella mujer dio a luz a un hijo. Este hijo, es decir, los hijos de una nación. Y así nació. Entonces, esta mujer originalmente estaba en el jardín del Edén, sin hijos. Originalmente iba a dar a luz a una nación de Adán. Los hijos de la nación de Adán. Al final, la nación de Adán se convirtió en los hijos de la nación de Satanás, llamada la nación de Adán. Originalmente debería haberse llamado la nación de Adán, es decir, los descendientes de Adán. Pero ahora, la nación de Adán se convirtió en Dios, se convirtió en el Dios de la nación de Adán. Entonces, en este momento, se convirtió en la nación de Heber. Y al final, en el tiempo del fin, los hijos de esta nación son muchísimos. Démosle un nombre nuevo. El Israel del nuevo pacto es Heber. Entonces, tal como al principio, el Espíritu de Dios fue primero puesto dentro de Adán. El Espíritu del Señor también fue puesto dentro de Adán, para pastorear a través de Adán. Pastorear a Adán y a los descendientes de Adán. El Padre Celestial y el Espíritu del Señor estaban dentro de Adán, para, a través de Adán, pastorear a Adán y a los descendientes de Adán, para que Adán y los descendientes de Adán tengan vida eterna, tengan dentro el Espíritu de Dios y del Señor. Pero tal plan fue anulado. Después de ser anulado, después de elegir de entre la humanidad, se convirtió en Heber, el Adán del nuevo pacto, y volvió a recibir el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Entonces, al recibir el Espíritu de Dios y del Señor, dio a luz a muchísimos hijos del Evangelio. Son los hijos predestinados por Dios para ser recibidos, llegando a ser un tercio de la humanidad. Entonces el Padre Celestial dijo, bien, mi esposa ha dado a luz a los hijos de una gran y vasta nación, humanos tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Voy a amar profundamente a mi esposa. Le juraré a mi esposa que ella, por siempre y para siempre, estará en la palma de mi mano. Por siempre y para siempre será la niña de mis ojos. Por siempre y para siempre será mi costilla. Será la perla de mi mano. De esta manera, el corazón del Padre Celestial regresó a Sión. Como dice la Biblia, tengo gran celo por Sión. Y regresaré a Sión. De esta manera, el Padre Celestial llegó a el fin del mundo, y puso su espíritu en Heber, el Adán del nuevo pacto, para que Heber se multiplicara y llenara la tierra. ¿Qué es lo que multiplica? Multiplicar a través del Evangelio, para obtener muchísimos hijos, y entregárselos a la esposa del Padre Celestial, que es nuestra Madre Celestial, es decir, la Jerusalén Celestial. Entonces, la Jerusalén Celestial, tener muchos, muchos hijos. Así se cumple el plan original de Dios, que dice, la descendencia de la mujer sería numerosa, que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.